y la NICE, que pueden ver la Instituto Nacional de Salud de Londres, de Gran Bretaña, de Inglaterra, ¿sí? Los dos grandes, hay muchas revisiones, pero esta es la más grande. Una es europea, la otra es americana. Y la que he estado, y estas dos se complementan, ¿sí? Pero particularmente, y digo que creo que tienen que leer o revisar, es la NICE. Una guía muy bonita, de 8 o 9 páginas por cada ítem. Por cada ítem, 8 o 9 páginas. Entonces vemos aquí, valoración del paciente con injuria en el departamento de emergencia, en la urgencia o en trauma shock. Y aquí te dice clarito, cuando llega un paciente, ¿qué hay que hacer? Los dos primeros pasos, sacar historia clínica y hacer una valoración. Simple. Saca historia clínica, señor, aquí está. Luego se informa qué pasó a los familiares, se hace una revisión de seguridad, se hace manejo del dolor, si tiene indicaciones de tomo, se investiga todo el paciente y se prosigue. Si el paciente se transfiere, no se transfiere, lo importante, un paciente se muere menos si lo ve un neurocirujano, un paciente se muere más si lo ve un médico de emergencia. Pero nosotros debemos trabajar en conjunto, médico de emergencia, neurocirujano, intensivista. Si yo pongo un paciente a un neurocirujano en una unidad de cuidados intensivos, el manejo no va a ser el correcto, ¿sí? Entonces, cada uno tiene su propia función, y eso es lo que no entendemos, trabajamos de forma divorciada. Aquí no es que yo sé más, aquí es que lo poco que sabemos, todo con el paciente. Por eso es que existen intensivistas y médicos emergenciólogos. A propósito de las capacidades que uno tiene, esto es importante. Todo paciente, todo personal profesional que necesita atender pacientes neurocríticos, mínimo debería tener esto. El NLS y el ATLS. El ATLS, el 99% de cirujanos creo que no lo tiene. Y el de emergencia neurológica. ¿Por qué es importante? Porque no es lo mismo que un personal sepa esto y atienda y alguien que no lo sepa. Aquí no se trata de experiencia, se trata de conocimiento. Si yo sé más, disminuyo menos mortalidad. Ojo, yo no lo estoy diciendo, lo dice la guía NICE. Miren, para valorar pacientes adultos con trauma e injuria, ATLS, ITLS, PHTLS, todas las S que están aquí, incluyendo el Trauma Nursing Course, este de acá. Miren, las enfermeras tienen 2, mínimo obligatorio. Y abajo, para pediátricos. 2, mínimo. Y aquí está. Yo no lo digo. Entonces, en base a esta revisión NICE, vemos aquí cuando los pacientes son atendidos por paramédicos o médicos, lo que le estaba diciendo, ¿no? Que no se recomienda a los médicos, pero que sí se recomienda la evaluación médica y disminuimos mortalidad. ¿Por qué? Porque tiene más conocimiento. No es otra cosa que eso. No es que sea un súper tocado, no, más conocimiento. Vemos, manejo inmediato de la zona de transporte. Miren, el NHS, como decir el MINSA de Estados Unidos, recomienda que sea transportado a una unidad de neurotrauma. Porque no es lo mismo que vaya a una unidad de neurotrauma general, porque se muere más. ¿Sí? Ahora, factores de riesgo que, digamos, que influyen sobre la mortalidad y el daño de la conciencia. Sobre el trauma. Sobre mortalidad y conciencia no hay ningún factor de riesgo asociado, pero lo que sí se dice, que vemos acá, ahí está, que, por ejemplo, la hipotensión y la hipotermia se asocia a mortalidad, pero la hipoxemia se asocia al trastorno de conciencia. ¿Por qué? Porque hay más daño cerebral. ¿Por qué es importante manejar esos conceptos? Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, este es un dato muy importante. Cuando yo empecé a hacer neurocirugía, alta de neurocirugía, manejo médico alta, ¿no? ¿Sí? Entonces, con esta guía me sacó de ese papel que yo no sabía, porque era de acuerdo a lo que los demás tenían ya planificado. Miren, esta es la guía NICE sobre observación en pacientes con injuria. Es un capítulo de 8 o 9 páginas. Son diferentes. Les recomiendo que lo lean. Donde, ¿qué te dice? Todo paciente con neurotrauma, Glasgow, examen pupilar, movimientos de hombro, de miembros, frecuencia respiratoria, cardíaca, temperatura y saturación. Eso tiene que estar apuntado obligatoriamente, el resto no importa, esto sí. Si hay más, mejor, ¿verdad? ¿Y qué te dice? Valorar cada 30 minutos por las primeras 2 horas desde su basal.
1 hora por 4 horas y 2 horas después hasta que llegue a Glasgow 15. Aquí está. No es lo que nosotros creamos. Si un paciente con TEC, diagnóstico de TEC, tiene que seguir esto. Si no, estamos mal. El paciente mínimo tiene que estar, a ver, 4, 2, son 6, 8 horas mínimo mirándolo. Y en Glasgow 15 llega un paciente con TEC, Glasgow 15. Si está en Glasgow 15 no importa, 2 horas con nosotros. Y se va a su casa. Probablemente ustedes no sabían eso, yo no lo sabía. Cuando le dije a mis asistentes, pucha, sí, pues hay que mirarlo 8 horas, ¿no? Y aquí está. Esta gente estudia por nosotros, entonces hay que hacerle caso, ¿no? No porque estamos en Perú lo vamos a mirar 1 hora, ¿no? Entonces, hay criterios para hospitalizar. Pacientes con un nuevo defecto focal o alguna lesión en la imagen tomográfica, Glasgow que no retorna 15, pacientes que no se pudieron sacar tomografía en el momento, el hospital de repente estaba malogrado, en su hospital estaba malogrado, signos de empeoramiento continuo, vómito, cefalea, y otras fuentes de implicancia, alcohol, drogas, lo que le estaba diciendo. Otra cosa, hay otro capítulo donde vemos lesión cervical. ¿Cuándo sacar tomografía? Aquí te dice. Si el paciente tiene dolor o no hay dolor al movilizar 45 grados. Muchas veces el paciente está con collarín ahí estirado y no se lo sacan hasta que llegue el neurocirujano. El paciente está en el Glasgow 15 y le duele la pierna, pero está con el dolor aquí por el collarín cervical. Primero, que no se examina, y segundo, que se tiene desconocimiento de esto, de estas guías, que nos ayudan mucho. Todo está escrito, todo está escrito. ¿Cuándo sacamos? ¿Cuándo inmovilizamos? Glasgow 15, Glasgow menos de 15, dolor, que es una indicación de tomografía. Ahora, la radiografía no es el estándar, es la tomografía. ¿Sí? Vieron que incluso tomografía. Si el paciente no tiene riesgos, seguimos. Si el paciente tiene un poquito de dolor, recién radiografía. Miren, al final. ¿Sí? Entonces, pídanle una radiografía. No, es tomografía. Incluso la Sociedad de Radiología de Canadá ha sacado su paper sobre uso de tomografía. Ok, entonces vamos a manejarnos sobre la guía de la Brain Trauma Foundation. Esta es la más actualizada. ¿Sí? Todavía no sale la 5ª edición. Pero bueno, esta es la que se agarran todos, ¿sí? Entonces vemos que la sociedad coreana ha hecho de anestesiología, hizo su manejo sobre pacientes con trauma. Entonces ellos sacaron esta revisión que está aquí sobre manejo de pacientes. Entonces vemos que hay una escala, un orden. Craniectomía descompresiva es ya cuando nosotros hacemos el diagnóstico, ahí es papaya para nosotros, es simple. Sala, craniectomía descompresiva, pase a la UCI, listo, cumplimos. Y el daño que pasó por no operarlo a tiempo y el daño que se le hizo por tenerlo al paciente en decúbito, en cabecera 0 grados, parece mentira. Pero nosotros no seguimos por desconocimiento, no por otra cosa, cómo se debe de actuar. Si el paciente toma aspirina o warfarina y el paciente está en Glasgow 15, no importa, hay que sacarle tomografía. No, pero está en Glasgow 15, no importa, sácale tomografía. Dice gente que ha estudiado con nosotros, aquí vemos el estudio de HET, donde te dice que tienes que sacarle tomografía. Todo esto que está aquí, que no lo voy a hablar, lo he resumido aquí. Entonces estamos en la unidad de trauma shock. Mínimo el ATLS, como les decía. Si no sabemos el ATLS, ¿qué vamos a hacer? Vía aérea, presión, respiración, todo lo que tenemos que saber. Miren, exponerlo, tocarlo y examinarlo. Este es manejo neurotrauma. Y si es el ATLS, ¿quién sabe ATLS? ¿El neurocirujano o más el cirujano? El cirujano, ese es su fuerte. El ATLS es hecho por los cirujanos. Muy pocos neurocirujanos tienen ATLS. Pero bueno, esto debería de hacerse para evitar lesión secundaria. Miren, otro capítulo del NICE, 8 hojas, 7 hojas, donde te dice la investigación de los pacientes con trauma, con TEC, pero que tienen alguna injuria cerebral importante. Y vemos, ¿no? Se escoge el diagnóstico por imágenes, tomografía, si es adultos, cuándo sacar la tomografía dentro de una primera hora, y vemos valoración de anticoagulantes y seguimos la escala. Y al final llamamos al neurocirujano. Muchos creen trauma,
Neurocirujano, no, no es así. El neurocirujano, paciente, tiene algunos criterios para que sean vistos por unidad de neurociencias. Ellos llaman unidad de neurociencias a un conjunto, digamos, de especialistas donde hay neurocirujanos, médicos neurointensivistas, médicos especialistas en neurotrauma. ¿No? Ellos hablan unidad de neurociencia. No la tenemos, ¿no? Mi hospital no, solamente nos llaman. Es más, llegamos porque suena una chicharra y bajamos todos en mi hospital. Suena una bulla y baja el neurocirujano también, traumatólogo, cirujano, pediatra, anestesiólogo, intensivista, bajan todos ahí. Y al final bajan tanto que es a veces hasta desorden. ¿Quién hace la historia clínica? ¿Quién pide los análisis? Si el cirujano pide, de repente no le pide fibrinógeno o no le pide perfil de coagulación. Si tiene anisocoria, él nomás le pide ecografía, no le pide tomografía. Causa desorden. ¿Por qué? Por desconocimiento. Se debería hacer el ATLS. Y el ATLS es claro. Neurocirujano tiene que ver a un paciente Glasgow 15 con alteración tomográfica o Glasgow menor de 13. Esa es la indicación. ¿Sí? Pero a veces por desconocimiento o por otra cosa no se hace. Entonces, una de las primeras líneas de manejo, ventilación. Y esto lo hace el médico emergenciólogo, no lo hace el neurocirujano o el anestesiólogo. Se ventila. Cuando se intuba el paciente, vemos que los pacientes tienen mejores resultados a largo plazo. Se mueren menos secuelas. ¿Sí? Esta es parte ya del neurotrauma, del manejo. Miren, algo tan simple, en una revisión Cochrane, algo tan simple, la cabecera a 30 grados, paciente con hematoma subdural o TED, Glasgow 15, acostado, ahí está, tirado. La presión intracerebral aumenta acá, en 0. Por eso es que le he marcado, paciente con cabecera a 30 grados. Si ustedes hacen esto, le están salvando la vida al paciente. Solo con levantarle la cabecera, algo tan ridículo a veces de hacer. Nos parece, pon la cabecera a 30, no fastidia. Pero esto es, miren, 30 grados. Sedación, lo hace el médico de emergencia. Él verá si utiliza propofol, si le da morfina para el dolor, fentanilo, ese ya es su mundo. Nosotros podemos indicar alguna cosa, pero él realmente lo maneja. Sí, entonces ahí no hay mucha ciencia ni mucha discusión de qué se hace, ¿no? Nosotros tenemos nuestra forma de manejar analgesia en neurocríticos en nuestra unidad y otra cosa es en trauma shock, donde escapa de nuestras manos en un primer momento. Importante mantener la presión de perfusión cerebral 70, 80 o mayor de 70, en algunas patologías 90, ¿sí? Y vemos que al aumentar la PIC disminuye la presión de perfusión, disminuye el flujo sanguíneo como mecanismo compensatorio. Y este es para monitorizar la PIC. Muy pocas veces he hecho en mi hospital, porque además es caro, cuesta como 5 o 8 mil soles. Pero este es el ideal, este es el estándar, y no lo hacemos, porque es muy costoso y no es una costumbre. Solo muy pocos unidades de neurocrítico lo utilizan. Ojo, unidad de monitoreo. No ponerle una sonda Nelaton o cualquier sonda, eso no sirve. Esa es una criollada. Los estudios están hechos con dispositivos probados, no con sondas. No es lo que yo creo, es lo que está demostrado. Entonces, niveles de glucosa. Si yo tengo una glucosa de 180, ¿qué hago? ¿Paciente está que es diabético, está mal? No, en neurocrítico se dice de que hasta 160 o 180, de acuerdo a la revisión americana o europea, está normal, no hay por qué iniciar mayor cosa. Pero a veces se ponen a tratar estas cantidades de glucosa. Y está asociado a aumento de mortalidad, porque conlleva a hipoglicemia o alteraciones diabéticas. Entonces hay que tener mucho cuidado, por favor, cuando tenemos glucosas así. Iniciar bolos de insulina, cosas así. Ahora, hipotermia. Paciente, si está febril hay que bajarle la fiebre, pues. Lo que se ha demostrado es que la normotermia mejora el resultado del paciente neurocrítico. Se dan cuenta que lo más relevante en neurocrítico es levantarle la cabeza, tener la temperatura normal, que tenga buen oxígeno, buena presión. Entre comillas, es lo más simple que podemos hacer. Y muchas veces no lo hacemos. ¿Cuánto tiempo está el paciente con cabecera a 0 grados? ¿O cuánto tiempo dice? Está con fiebre, 1 hora con fiebre y no se le baja. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta ello. Pacientes convulsionan. ¿Quién es mejor?
levetiracetam, fenitoína, usamos o no usamos, solamente se ha demostrado de que en los primeros 7 días está demostrado el uso de anticonvulsivantes. Nosotros utilizamos fenitoína, hoy por hoy en el mundo están probando levetiracetam, que tiene mejor farmacodinámica, en vez que la fenitoína, menores efectos adversos, pero fuera de ello no hay mayor beneficio. Podemos revisar toda esta literatura que está aquí, la más actualizada es esta de acá, 2018. ¿Sí? Incluso la revisión Cochrane donde dice el uso de anticonvulsivantes. Entonces, llegamos al último escalón, que no voy a hablar mucho de eso porque el doctor Remy creo que va a hablar sobre soluciones hipertónicas. Pero usamos manitol y solución salina hipertónica. ¿Quién es mejor? Depende. El año pasado estuve en un curso de neurointensivismo. ¿De qué depende? De varias cosas. Uno, del conocimiento, porque es más fácil decirles, pónganle 200 de manitol, a decirle, pónganle 200 mililitros de solución al 3%. ¿Quién sabe hacer una solución al 3%? ¿Saben hacer una solución al 3%? ¿Todos? ¿Sí? ¿Seguras? Bueno, acá está. Un ejemplo de 100, concentración 1 al 20%, el 0.9, un volumen de cc. Uy, aquí no se nota. Pero aquí vemos la concentración para sacar el volumen de 0.9. Sí, lo ven, ¿no? Algo se ve, ¿no? En todo caso, en YouTube está, de una colega de ustedes, que lo pueden verificar, dura 3 minutos. Y yo lo he sacado de ahí, porque estaba escrito, pero me pareció interesante y lo saqué. Ojo, neurocirujanos no saben hacer esto. ¿Quién es mejor, manitol o solución hipertónica? No está claro. Lo que sí está claro, en algunos le va muy bien con soluciones hipertónicas, en otros no. Lo que sí está claro es de que usa lo que tienes, usa lo que sabes y usa lo que los demás saben, porque de repente algunas licenciadas no saben o algunos neurocirujanos no saben y esa es la realidad. Mejor usas esto y va a depender obviamente si el paciente está chocado o no está chocado. Ese es otro criterio también, ¿no? Aquí vemos los múltiples estudios, quién es mejor, cuál es peor, es cuestión de revisar y ese es otro mundo para hablar, ¿sí? Ese es otro mundo que no viene al caso, ¿sí? Para reducir el cuadro de hipertensión intracraneal. Por favor, ya para terminar, lo importante de hacer unidades neurocríticas, como unidades neurocríticas, no como traumachot. ¿Se imaginan tener enfermeras neurocríticas, neurocirujanos, médicos especialistas en neurotrauma? Los resultados serían excelentes. Miren, este es un estudio hecho en Canadá, este de aquí, 2017, donde demuestra que la escala de Glasgow, de los resultados de Glasgow los 6 meses, mejoran los pacientes. Y este es en Arabia Saudita. Otra realidad, o más parecida a la de nosotros, donde la mortalidad disminuye, solo con tener unidades neurocríticas. ¿Sí? Entonces, qué importante de hacer. En mi hospital estamos tratando de hacer la unidad de stroke, ¿sí? Como tal. Estamos tratando de hacer la unidad de neurotrauma. Bueno, somos especialistas en neurotrauma más que otra cosa. Aquí en el Carrión son especialistas en vascular, tienen unidad del angiógrafo que es muy bonito. De quien sufre ahí, les recomiendo que vayan a verlo los que no lo conocen. Muy bonito. ¿Sí? Miren, profesionales como ustedes, que nos enseñan a nosotros a tratar neurotrauma. Miren, revisión hecha por una unidad de enfermeras. 67 enfermeras fueron aquí juntadas para hacer un review de varios hospitales de primer nivel en Estados Unidos. Y lo hicieron. Acá está. Y en base a ellos, se fue publicado en la India, la sociedad india lo publicó. Mis amigos los hindús hacen muchos estudios muy buenos, ¿ah? Muy buenos. Miren, pero lo que voy, lo importante de las enfermeras en neurotrauma. Tan importante es que vemos aquí cómo ellas mismas han hecho un algoritmo, miren. Todo lo que tenemos que hacer, y todo esto de aquí lo hacen las enfermeras, no el neurocirujano, miren. Todo esto de acá. ¿Sí? Hablar de cada uno de ellos es un poco tedioso, pero por favor tratemos de ir diferenciando lo que tenemos que hacer. Las cosas sencillas, aquí no venimos a hablar de fisiopatología, de craniectomía, que le hago tal cosa, de que le pongo tal, no, que solución no. Cabecera 30 grados, temperatura normal, si convulsionó hay que darle para la convulsión, si tiene un hematoma gigante hay que darle para la convulsión, hay factores de riesgo como Glasgow menos de 8, fractura de cráneo, que condicionan a darle fenitoína, ¿sí? Entonces,
tener esas cosas precisas. Glucosa, si está en 180, 160 lo dejamos ahí. Paciente que ventile normal. Si no, si Glasgow menos de 8, de 9, 7, lo intubamos dependiendo del médico emergenciólogo que está ahí. ¿Sí? Con la tomografía, cualquiera puede operar, cualquier neurocirujano decide. Lo importante es qué hacemos hasta que llegue esa solución, ¿no? Ahora, en mi hospital hubo un problema que no tuvimos tomógrafo por mantenimiento y fue un dolor de cabeza. Pura observación. Ahí sí nos acordamos del NICE. Observación, observación, ahí sí nos acordamos. El tomógrafo empezó, tomografía, puntito, o sea, alta, alta. Nos olvidamos de la guía y el tomógrafo nos hizo el trabajo. Pero mentira, pues no estamos trabajando mal en algunos casos. Y así como en mi hospital, la realidad es en todos. Ahora, ¿cuándo llamamos al neurocirujano? Cuando hay un nuevo evento o hay una significante quirúrgica, en este caso hematoma subdural, epidural, fractura. O cuando hay una confusión más de 4 horas, deterioro, signo de déficit persistente, convulsiones sin recuperación y trauma penetrante, el cuchillo. Aquí llamamos al neurocirujano. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan que yo les decía qué cosas tienen que hacer las enfermeras después? Miren, paciente con neurotrauma, con TEC, la guía NICE también nos... O sea, todo está escrito. Detallar qué pasó, la severidad, los riesgos, qué va a suceder a los familiares, porque el paciente está medio turuleco, ¿no? Eso es así. Paciente a veces no se le puede explicar porque de repente está con Glasgow 14, 15 o con mucha cefalea. Entonces, pero a los familiares sí, si se hospitaliza, ¿por qué se hospitalizó? ¿Y qué complicaciones? Recuerden, el TEC, leve, moderado, severo, tiene alguna secuela. Todo diagnóstico de TEC tiene una secuela a largo plazo, unos a corto, mediano y largo plazo. Encefalopatía traumática, crónica. Esa es la patología, por eso es que yo les digo, por cada aneurisma cerebral hay 10 DCB isquémicos. Por cada DCB isquémico hay entre 30 a 50 TECs. Y al TEC le damos de alta. ¿Y qué hacemos con las complicaciones? Alta, TEC. Ah, no, es un aneurisma. Ah, ¿y el TEC? ¿Qué hacemos con el TEC? ¿Sí? Entonces, tener presente eso, mira, son pequeños detalles que nos ayudan mucho. Para resumir, elevación de cabeza, evitar la hipotensión, hipoxia, hipercapnia, sedación adecuada de analgesia, que escapa de nuestras manos muchas veces, administración de agentes hipermolares, manitolo, soluciones hipertónicas, que esa es nuestra chamba, o junto con la del médico emergenciólogo o intensivista. Pero no hay nada como trabajar en equipo. El neurocirujano, el intensivista, el emergenciólogo trabajan de la mano. Listo, muchas gracias. Ojalá no se hayan aburrido. Hasta luego. Aprovechemos la participación, por favor. Todas las dudas habidas y por haber. Doctor, felicitarle por la ponencia. Quería Gracias. hacerle una pregunta con respecto a lo que es la temperatura. Si bien es cierto, hay que tener el monitoreo de la temperatura, pero en caso de una hipotermia en pacientes neurocríticos. Lo que pasa es que, a ver, el paciente, por lo general, bien difícil que te llegue la hipotermia. Es más, los estudios lo llevaban a la hipotermia, porque decía que mejoraba el metabolismo cerebral. Lo que se recomienda en las nuevas guías es solamente tratamos cuando hay fiebre. Si el paciente está con hipotermia, lo que hacemos es abrigamos. Existen sus mantitas para dar calor. Entonces, esas cositas son tema y cuidado de enfermeras neurocríticas. No de nosotros. A veces nosotros, como les digo, metamisol, paracetamol cada 8 horas. O condicionar la fiebre. Terminamos la visita y nos vamos. ¿Quién se queda con el paciente? ¿Se dan cuenta lo importante de tener enfermeras formadas en neurotrauma? Si es 1 hora de fiebre, media hora de fiebre, 3 horas de fiebre, es metabolismo cerebral. ¿Sí? Recuerden, todo metabolismo cerebral en paciente neurotrauma es muy perjudicial. Sobre todo los resultados a largo plazo. Dicen, no, pero está con fiebre. Sí, pero es a largo plazo, recuerden eso. Todos nuestros pacientes se miden a largo plazo. ¿Sí?
Otra pregunta, por favor. A ver. Mari, con los deberes. Buenos días, doctor. Una consulta con un paciente que es posoperado de TEC. ¿Cuáles son los signos de alarma más relevantes que podíamos examinar? Ya, interesante. Pero, o sea, si hablamos de posoperado, ¿de qué? Puede ser por una descomprensión. Una craneotomía descompresiva por un hematoma subdural, por ejemplo. Claro. Para empezar, el paciente está en la UCI, está con ventilador mecánico y está sedado. Tú lo examinas y está planchado. Pero ¿qué sucede? Si tú le quitas la sedación y el paciente no responde, es un signo de alarma. ¿O qué pasa si tiene anisocoria permanente? Paciente que ingresa, pupilas isocóricas, entras a sala, operas, pupilas isocóricas, va a la UCI, al día siguiente hace anisocoria, cuando no estaba, es un signo de alarma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede que el hematoma haya crecido o se haya formado, no lo sabemos. Pero ahí está el detalle. ¿Quién ve esos detalles? ¿Quién ve ese detalle? ¿Qué dice perifoneal neurocirujano? Ustedes. Pero como te digo, factores de riesgo para complicación, anisocoria persistente, un paciente sin sedación, que tenga algún déficit que no lo tenía al inicio, pero va a depender de la patología. En realidad depende mucho de qué estamos hablando. ¿Sí? Si es un cranectomía descompresiva, si es un paciente posoperado de alguna fractura, por lo general solo son pacientes con cranectomía descompresivas que van a la UCI, en algunos casos, ¿no? O alguna reconstrucción, una cura quirúrgica, pero fuera de ello, pacientes van muy bien, muy pocos van a la UCI. Sí, va a depender de la patología en general. ¿Otra pregunta? Bueno, yo sí le quiero hacer una pregunta aprovechando que soy trabajo en el servicio de neurocirugía. Los cuidados netamente del drenaje del neurosuc a los pacientes posoperados de hematoma subdural, sobre todo a lo mejor los crónicos. Ya, interesante. Para empezar, bueno, es un tema que no viene ahorita, ¿sí? El hematoma subdural crónico es una patología aparte, a quien yo le tengo mucho respeto para los neurocirujanos en general. Es como hacer una apendicitis, ¿no? Huequito y drenan y ya. No, yo le tengo mucho respeto. ¿Saben por qué? Porque uno no sabe qué va a pasar después. Si crece, no crece o va a llenarse. De verdad que para mí es una patología que yo le tengo mucho respeto. Bueno, la fisiopatología del hematoma subdural crónico está relacionado a un trauma anterior, ¿sí? Muchas veces, ¿sí? Pero bueno, se relaciona. Ahí es hablar otro mundo sobre la fisiopatología, pero que no viene al caso. Con respecto al drenaje, solamente está demostrado en hematoma subdural crónico algunos ítems, por ejemplo, colocación, lavado intraoperatorio. Si lavamos bien, hay menos recurrencia. Si dejamos un drenaje, hay menos recurrencia. Hay estudios donde dicen hacia dónde va la punta del catéter, ¿sí? Si va hacia frontal, si va hacia temporal o hacia atrás. Lo que se ha revisado es que si va hacia frontal, a pesar de que algunos digan no, pero por física va hacia abajo la sangre o el líquido o, digamos, el hematoma subdural, los estudios dicen que la punta hacia arriba frontal tiene menor recurrencia. Podríamos revisar los estudios, pero en sí no hay nada más, digamos, no hay nada muy establecido como en TEC. Y lo que sí se ha demostrado es que los drenajes se sacan 2 o 3 días. Si uno revisa, 2-3 días como máximo 72 horas, ¿no? De eso es, nada más. Y lo ideal, pues, la manipulación del neurosud, todo estéril. Todo estéril, pero son 3-4 cosas muy claras en hematoma subdural. Retiro 2 a 3 días, catéter frontal, lavado prolijo intraoperatorio y una cabecerita 0 grados. Es la única patología que podríamos usarla, la única. De ahí el resto 30 grados. Y tiene sus controversias, pero ya ese es otro tema. ¿Alguna otra pregunta? Quedó muy claro. Agradecemos al doctor Gracias, Fernando Celi gracias. con un aplauso, por favor. Vamos a hacer la entrega de su certificado.